Bien, estimados seguidores, continuamos con esta linda entrevista con el destacado gran maestro internacional Cristian Cruz. Eh, Queremos saber, Cristian, ¿qué logros has tenido en España? Ok, mi primer logro importante es un cerrado en el año 2007, ¿no? Aproximadamente tenía 15 años, donde pude obtener mi última norma de maestro internacional. Ujú. Si no me equivoco, fue un torneo que se organizó en Pamplona. Eh, Tengo un trofeo, de hecho, muy bonito, ¿no? Sobre un castillo, de hecho, ¿Qué edad que no tenías? tenía ahí, ya tenía 15 años para cumplir aproximadamente 16 años. ¿Sí? Y era mi última, o sea, saqué mi título de maestro internacional, ¿no? Cumplir los requisitos, que era una norma que me faltaba, porque el ELO ya lo tenía aproximadamente por esa época unos 2.440, 50 aproximadamente. ¿No? Podríamos decir que en España, digamos, has logrado el título de gran maestro. Sí, porque yo a España fui como maestro FIDE, casi fui como 2.285 de ELO, y podría decir que tuvo un progreso relativamente rápido y positivo, ¿no? Ya que fui el 2006 con 14 años, por junio más o menos, y ya para finales o para el año 2007, estamos hablando mediados, ya estaba tocando los 2.400 de ELO más o menos, ¿no? Muy aparte de la experiencia pues, que había ganado, ya que el primer año en España fue muchos torneos, ¿no? Imagínate, con 14 años jugar demasiados torneos no te cansabas, con jugadores fuertes, maestros internacionales, grandes maestros. Tuve la oportunidad también de ahí, mi padre me llevó a un torneo en Villarrobledo, donde el campeón, imagínate que fue Viswanathan Anand. Imagínate la experiencia que puede obtener, ¿no? Anam, No jugué contra él, pero pude jugar contra jugadores fuertes como Iván Sokolov, Lugoyevi, o sea, Sokolov. sí, Ujú. Iván Sokolov. Entonces, ya, pues, relativamente ya tenía una buena experiencia, ¿no? Entonces, mi primer torneo, pues, fue donde completé la última, el título de Gran Maestro, y de hecho pude ganarle, pues, también a un Gran Maestro fuerte, ¿no? Posteriormente he tenido logros como, por ejemplo, el Open de Siganda, un Blitz, o un torneo de un día, pero que con jugadores muy fuertes, promedio de la mayoría de jugadores 2.500. En esa época, pues, tendría 17 años aproximadamente, 16, 17 años. También he ganado el Open de Casablanca, no, torneos en Zaragoza, el Open de Barberá, torneo de Barcelona, ¿no? Pero se podría decir que hasta el año 2008, en el año 2008, ya con 16 años, prácticamente para cumplir 17, yo me ubico con más de 2.500 de ELO. Y prácticamente me faltaba una norma para ser gran maestro. Pero la última norma, si te soy sincero, me costó mucho. O sea, el año 2010, perdón, 2008, ya era prácticamente a un paso de ser gran maestro, pero recién me pude convertir, fue en el año 2011. O sea, 3 años después prácticamente fui gran maestro. ¿Y a qué crees que se debe eso? Porque se supone que tenías un perfil para lograrlo antes, ¿no? Claro. Mira, en algunos casos fue un poquito mala suerte. Eso tengo que aceptar, porque fueron, por ejemplo, cosas así como, pues, en ese mismo año o un año después, me faltaron tal vez 2 puntos así en cuanto al elo de mi rival, ¿no? Y en otro año, por ejemplo, imagínate que tenía 7,5 puntos de 8 y me faltaba un gran maestro o no, y dependía que un gran maestro gane para obviamente yo jugar con él. El gran Ujú. maestro creo que empata y obviamente me toca jugar con un maestro internacional. Esto es un poquito, pero ya yo sinceramente más creo que fue un poco tal vez que me tensioné mucho, ¿no? O sea, dije, no, tengo que ser gran maestro a los 17, ¿no? Era mi objetivo, obviamente, cuando fui a España, entonces como que un poco eso me pasó una mala pasada en este caso, ¿no? Entonces, ya en el año 2011 como que no venía, inclusive pues como que subía, bajaba elo, entonces no tenía una estabilidad, ¿no? Ahí el factor psicológico, pues emocional también tiene que ver mucho, ¿no? Para la formación en este caso. Es muy importante, incluso yo creo que puede hacer la diferencia muchas veces
entre ajedrecistas del mismo nivel, pero el factor pues, el psicológico pues, es muy importante, ¿no? Y puede decantar tal vez un mejor nivel en ese momento para uno o para otro. Y ya en 2011, aproximadamente en un torneo de Moncada, dije, ¿sabes qué? Me voy a concentrar en disfrutar del ajedrez, ¿no? Disfrutar en el sentido de que no voy a pensar si hago la norma, ok, perfecto, y si no, pues bueno. Ya, Y ya, juego un ya, torneo, ya. sí, claro, jugué un torneo que siempre lo había hecho, pero que nunca, pues no me había ido muy bien, pero que era el primer torneo se puede decir, del circuito catalán, que le llaman allá, en junio. Se llama el Open de Moncada. Ya creo que es un torneo que no existe. Y empecé con 5 de 5, ¿no? Ya empezar con un torneo con 5 de 5, dije, ah, caray, este puede Claro. ser el torneo, ¿no? 5 de Ujú. 5 te hablo jugando ya prácticamente con dos grandes maestros. Y era prácticamente un cerrado porque desde la primera ronda me había tocado con un maestro 2100, 2300, 2400. O sea, no era un torneo, pues así, por así decirlo, que había jugado con pues, 1800, 1700, sino que ya era un torneo que había pues hecho puntos contra gente, pues que me ayudaba en este caso para hacer mi última norma de gran maestro y jugadores fuertes. Y después, pues, Eh, me acuerdo que el torneo lo acabé con 6 puntos y ya en la última ronda, de hecho, en la última ronda ya tenía la norma asegurada. O sea, en la octava ronda ya saqué la norma. Y me pude convertir, pues, qué eh, bueno, no sé si el Cristian, quinto o sexto gran maestro, la verdad, no estoy seguro ahora qué mismo. bueno. Cristian, en este momento ya creo que estamos entrando a la temporada alta del ajedrez en España. Sí. Luego de las Olimpiadas, ¿consideras que vuelves al Perú o te vas a aprovechar esa temporada alta de ese ajedrez intenso que hay todos los meses de verano? Bueno, te comento, o sea, por lo general siempre cuando ha habido una olimpiada o épocas que no ha habido, pero en este caso hablando pues, del año de 2022, 2018, 2016, siempre me ha gustado, pues si por ejemplo la olimpiada empieza a finales de agosto, ir en julio para jugar unos torneos, ¿no? Pero en este año, sabes que ha habido pues un tema de que ha entrado una nueva directiva, ¿no? De la federación. Entonces, de alguna manera, pues propusimos ir en julio, porque la Olimpiada empieza a finales de julio, y en julio para jugar uno o dos torneos. Tampoco dijimos para jugar tres torneos, porque no es el objetivo jugar tres, cuatro torneos, porque al fin y al cabo en la Olimpiada son 11 rondas. Imagínate, juegas tres torneos, son 27 partidas, más la Olimpiada son 40 partidas en un mes, no es lo ideal. Entonces, pero propusimos, ¿sabes qué? Vamos a jugar, queremos ir en julio, principio de julio, para jugar un torneo, si es posible dos en el máximo, pero por lo menos jugar uno. Pero por temas burocráticos ahorita estamos esperando respuesta, ¿no? Ujú. O sea, se ha pedido, se ha hecho el pedido para aprovechar de alguna manera que vamos a la Olimpiada, aprovechar porque de alguna manera u otra tenemos que pasar por Europa para poder ir para la India, ¿no? Entonces estamos en espera. En caso de que aprueben, que nos han dicho que es lo más probable que sí, va a ir una delegación a jugar un torneo el 11 de julio, es un torneo en Valencia, ¿no? Ujú. Aproximadamente iríamos, eh, diría que todo el equipo, ¿no? Puede ser que uno o dos no vayan, pero prácticamente todo el equipo iría a jugar un torneo previos a las Olimpiadas. Ah, Entonces, si todo va bien, pues estaría yendo primera, segunda semana de julio, si todo va bien. debería ser, ¿no? Sería algo bastante, bastante bueno, sobre todo para que estén bien entrenados para las Olimpiadas. Dentro de las formas de jugar los torneos, ¿no? Hablamos siempre de los tiempos, ¿no? ¿Tú prefieres jugar torneos rápidos o digamos los clásicos, ¿no? Que ya los conocemos. O te es indiferente, participas en cualquiera de ellos, los que estén, digamos, a la mano, o los que tú veas que en ese momento van a realizarse. ¿Qué es cuál es tu preferencia? Mira, cuando vivía en España, me gustó mucho y diría yo que me convertí, por lo menos en Barcelona, en uno de los jugadores, se puede decir, relativamente más fuertes en cuanto al ritmo de semirápidas, es decir, 15 más 5 segundos de incremento. Torneos que duraba prácticamente un día, ¿no? Porque también había torneos 3 más 2, Claro. pero ahí creo que el especialista era Miguel Muñoz. Ahí era el más rápido, pero bueno. Eh, pero hoy en día mmm, me gusta más el ritmo 90 más 30, sin llegar a la jugada 40. ¿Por qué? Ujú. Sabes que que la tecnología ha avanzado mucho, la información prácticamente del ajedrez está al alcance de todos, y puedes ver que prácticamente
te hace 30 jugadas teóricas en menos en unos cuantos minutos. ¿No? Entonces muchas veces pues el tiempo se hace eterno, ¿sí? Entonces yo creo que sería más emocionante para el ajedrez tal vez disminuir un poco el tiempo, ¿no? No sé si 90 por más 30, tal vez 60 más 30, puede ser. Por lo menos creo que es un tiempo que más me agrada. Entonces si me tendría que decidir hoy en día, disfruto más de los torneos que son 90 más 30, torneos clásicos. 90 más 30, claro. Sin llegar a la jugada 40, recuerden, porque hay torneos que llegas a la jugada 40 y te dan otro tiempo, ¿no? Bueno, eso es lo que se utilizaba antes, ¿no? Para los torneos, campeonatos mundiales, si más no recuerdo, eran 2 horas y media para 40 jugadas. Y los nacionales Exactamente. eran 2 horas, 40 jugadas para 2 horas, ¿no? Algo así, Claro, ¿no? yo recuerdo incluso Era que, por bárbaro, ¿no? ejemplo, como no había incremento, llegó un momento siempre culminante de la partida que veías chancar el reloj, botar las piezas porque no llegaban a la jugada 40, ¿no? Y que los árbitros estaban ahí anotando y que el otro tenía que hacer rayas, rayas, y cuando llegaban y pasaban el control, tenían que ponerse al día en la planilla. ¿Cómo son tus entrenamientos actualmente, Cristian? ¿Cómo entrenas? ¿Cómo te preparas, por ejemplo, para las Olimpiadas? ¿Cómo se están preparando? ¿Se está preparando el equipo de manera, Que digamos, colectiva o individual? tenemos ¿Cómo lo están haciendo? dos entrenamientos ahora, de manera colectiva y de manera individual cada uno. Porque al fin y al cabo, pues la mayoría, de alguna manera, son profesionales, entonces, pues, muy aparte del tema de la Olimpiada, pues han entrenado, ¿no? O entrenamos, ¿no? Entonces, de manera colectiva estamos teniendo clases con un gran maestro, el equipo, y de hecho el equipo femenino está teniendo clases también con otro maestro, ¿no? Con nosotros, por ejemplo, tenemos tres veces a la semana, por ejemplo, los miércoles y los domingos tenemos 3 horas y los sábados tenemos 6 horas de entrenamiento, ¿no? Muy Eso, aparte, cada uno pues lo hace, ¿no? ¿Sí? Dime. claro, eso es a través de la federación, ¿no es cierto? Sí, en este sentido sí, la verdad que agradecer en este caso a la Y federación, ya que ha tenido esa iniciativa. si se puede saber quién es el entrenador o es... Pues no, o sea, no debería ser malo, pero es que no, pues si de repente no depende de mí, de repente me dice no, no, entonces, ¿no? Infidencia, Entonces, infidencia. no sabría si lo podría decir, si te soy sincero, si te soy sincero, ¿no? De repente no Porque, creo que bueno, sea... una cosa que está clara es cuando ser ajedrecista es una cosa, instructor y entrenador de ajedrez es otra cosa, ¿no es cierto? Sí. Porque el hecho, por ejemplo, de ser, por ejemplo, entrenador o profesor de ajedrez, no implica que tú seas el mejor ajedrecista siempre, ¿no? No, no, para nada, si no los campeones Obvio, del mundo no tuvieran entrenadores, ¿no? así es, pues, ¿no? Porque a veces, digamos, sucede que, digamos, en una escuela, ¿no? Evalúan, ¿no? ¿Quién es el profesor? Es tal, pero si él no le gana a tal, ¿no? Y entonces, como que eso no está bien, digamos, visto. Lo que pasa es que a veces uno se confunde y eso está mal, porque en primer lugar uno tiene que aprender muchas veces a ser objetivo. Y para uno aprender a ser objetivo, tiene muchas veces uno mismo, de por sí no puede hacer eso, entonces necesitas una opinión externa. Así es. No solamente una opinión externa, que te diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Puede ser prácticamente como un tutor, ¿no? Te puede dar un punto de vista distinto, ¿no? Alguien que te conoce más a ti, que es la parte, yo creo que una parte importante, un papel que juega el entrenador. Alguien que te motive muchas veces, porque no siempre va a ser todo de las veces, oye, no siempre vas a ganar, ¿no? A veces hay momentos que te caes, pues, posiblemente, y ese entrenador que te dice, ¿sabes qué? Falta esto, pero podemos, ¿no? Podemos seguir adelante, tenemos que entrenar para mejorar en esto. En este caso te lo digo porque he tenido algunos entrenadores que han jugado un papel importante, ¿no? Te puedo dar un nombre, por ejemplo, el gran maestro Arthur Cohn, que me ayudó mucho. Estuve trabajando unos meses, pero me ayudó mucho. Luego por cuestiones ya personales no se pudo, pero me ayudó mucho y era un entrenador que no sé si para esa época yo tenía más de lo que él, pero él tenía mucha experiencia. Me comentaba pues que él había entrenado a otros jugadores, cómo entrenaban. Muchas veces cuando estaba en torneo me decía, vamos, tú puedes ahí, juégale esto, que yo he visto que falla ahí. Entonces, de alguna manera te ahorra muchas veces no solamente tiempo, energía, te da un apoyo psicológico. Entonces, el entrenador se prácticamente suple todo de varios roles, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante y creo que no es necesario que sea más fuerte que tú, pero sí es necesario que sepa algunas cosas tal vez que uno desconoce, ¿no? Cristian, el ajedrez peruano sigue en ascenso, podríamos decir. ¿Qué consejos les darías a esas nuevas generaciones?
En mi opinión, el trabajo duro y la perseverancia. Perseverancia, hay que ser perseverante, hay que ser algo distinto muchas veces a otros para poder sobresalir y hay que aprovechar el tiempo. Porque uno un momento dice, uy, no, todavía soy joven, tengo tal vez 11 12 años, esto, y pum, cuando ves ya tienes 18 20 y hoy en día el ajedrez, si tú quieres ser de los mejores, quieres progresar, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que quieres ser de los mejores, tienes que superar tal vez los objetivos, las metas mucho antes de lo que posiblemente pues, hace años era. Hoy en día, pues a los 14 15 años ya tienes que destacar, tal posiblemente, pues para que puedas tener un futuro, ¿no? Hablando, ¿no? Ajedrecísticamente. Ahora, para progresar en el ajedrez, creo yo que es la perseverancia, ¿no? Es mucho más importante, y de hecho yo le he dicho a varios, en algunos casos, estudiantes que he tenido, alumnos, es mejor que tú le dediques, no sé, 2 horas, pero que sea algo constante, a que tú un día agarres y digas, uy, quiero hoy día estudiar, voy a estudiar 8 horas y después de un mes, 2 meses no voy a ajedrez. O sea, yo creo que la Bueno, perseverancia es muy importante. continuidad, continuidad, por supuesto. Continuidad, ¿no? Y que muchas veces vamos a tal vez a caer, posiblemente no sean los resultados que nosotros esperemos, pero al final el trabajo y la constancia vence en la mayoría de casos al talento. ¿Qué cosa consideras, cuál sería la debilidad de los ajedrecistas peruanos, ¿no? ¿Cuál, cuál es su talón de Aquiles de los ajedrecistas peruanos? ¿En qué fallan para no llegar, digamos, a un nivel más alto de lo que estamos ahora? Muchas veces yo creo que está mal dicho, pero posiblemente que digamos que creemos que todos somos Julio Granda, creo yo. Y Julio Granda solamente hay uno, pues, ¿no? Y a pesar de que obviamente es un jugador muy talentoso, y posiblemente, pero también la ha tenido que dedicar al ajedrez, pues, horas. Entonces, mucho decimos, no, el ajedrecista peruano es talentoso. Ok, es talentoso, pero el talento necesita de trabajo para poder progresar. Entonces, muchas veces, eso es lo que no, tal vez, ¿no? Tal vez muchas veces decimos, no, uy, pero qué bueno, porque él es jugador fuerte y sin estudiar. Y eso en realidad no es un mérito. O sea, al contrario, si imagínate qué es lo que podría conseguir un jugador si con talento y estudiara. Entonces muchas veces tal vez apoyamos eso que dice el talento y no estudia y pensamos uy, que es bueno, pero no para nada. O sea, es bueno que tenga talento, está claro, pero Eh, imagínate si lo combinaría con el estudio, ¿no? Mencionaste la palabra alumnos hace un momento, ¿no? La palabra Sí. alumnos. ¿Qué opinas sobre la docencia en ajedrez? Bueno, yo creo que es muy importante y lo tenemos que dividir en este caso en dos campos. El ajedrez en este caso, pues recreativo y el ajedrez profesional. Te digo por qué, porque al inicio de la pandemia, te hablo marzo más o menos, yo estaba en España, justo había ido para un torneo y ya me tuve que quedar ahí, felizmente estaba con la familia, y con un grupo de compañeros decidimos abrir una academia pues, online, ¿no? Que para esa época, pues, ¿no? Y tuvimos la experiencia de tener todas clases de alumnos. ¿A qué nos referimos? No solamente en edad, sino a alumnos que, pues, que sus padres querían que esté el ajedrez porque, para aprender, pero era como una asignatura, por así decirlo más, ¿no? Que aprenda bien, pero él tiene sus horarios y listo. Pero había padres también que decían, profesor, yo quiero que mi hijo compita, yo quiero que mi hijo, porque tiene, no sé, un nacional, tiene un panamericano, tiene un mundial, ¿no? Entonces yo creo que ambas partes, en este caso del ajedrez, tanto profesional como recreativa, te ayuda y te aporta. En general, creo que cualquier deporte te aporta, puede ser, te aporta disciplina, trabajo en equipo, autocrítica, que yo creo que para cualquier deportista es muy importante ser autocrítico, aprender. Sí, Y así es. para el ajedrez sobre todo es muy importante, ¿no? Y es lo más difícil, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, por eso en el ajedrez dicen el análisis de la partida es importante, pero no solamente el análisis de las partidas que pierdes, también las que ganas, porque en las que ganas puede haber muchos errores, y ahí es donde tú tienes que darte cuenta, ¿no? Muchas veces uno dice, no, pero, por ejemplo, un caso que te digo, que dicen, yo quedé bien en la apertura, pero después perdí. Ujú. ¿Y por qué perdiste? Perdí por tiempo. ¿Y pero qué pasó? ¿Por qué utilizaste mucho tiempo? No, lo que pasa es que no sabía la apertura. Ah, entonces no es que no hayas quedado bien la apertura, sino no la sabías y has tenido que consumir mucho tiempo, ¿no? Entonces, tienes que aprender a ser autocrítico y el trabajo en este caso individual muchas veces.
Y el ajedrez como, pues, como algo recreativo también yo creo que ayuda mucho, ya que pues, te ayuda tal vez a de una manera, ay, se me fue ahorita la palabra, en este caso, a despertar ciertas habilidades, ¿no? Como por ejemplo la imaginación. El ajedrez es muy bonito para trabajar esta parte que es muy importante. La concentración, te digo porque he tenido muchos alumnos que son inquietos, pero cuando estás en el ajedrez tienes que decir, tranquilo, paciencia, concentra. Claro, tú le pones una posición y te dices, uy, no, esta posición es. Entonces tú le dices, no, ok, tranquilo, está bien. Pero tienes que primero aprender a no decir lo primero que se te ocurre, se te viene a la mente, ¿no? Tienes que tener en cuenta no solamente lo que tú piensas, sino lo que tu rival te va a hacer. Y te digo, en la academia nos ha tocado más de un alumno así, pero que poco a poco también con el tiempo pues aprende, ¿no? Es importante, pues, para el ajedrez es necesario pensar. Como un gran maestro, en este caso un gran maestro ruso, Yori Castañeda, recuerdo cuando tenía 8 años, y pues nos vino a dar una pequeña clase a mí y a mi hermano, y le dijo a mi papá, mira, pégale eso a tus hijos en la pared, que vean siempre esto, ¿no? En el ajedrez es necesario pensar. Y no solamente en el ajedrez, creo que en la vida hay que aprender muchas veces a tomar decisiones, ¿no? Y pensando siempre, ¿no? En las consecuencias. Así es. De aquellos tiempos, cuando andábamos con tu papá, conocimos a Moisés Fuentes, que era, claro, obviamente un poco mayor que nosotros. Sí. ¿Qué recuerdos te trae Moisés Fuentes? El maestro Moisés Fuentes, pues mira, nuevamente con él también agradecimiento porque él fue uno de los que me ayudó a ser campeón nacional en el año 2002, ¿no? Ujú. Porque no sé por qué, es bien sabido o no sé por qué, que dicen que uno cuando estudia con el padre no es lo mismo que cuando estudia con alguien diferente, ¿no? Con un familiar cercano. Tal vez por la confianza, no sé, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces mi padre para el año 2002, aproximadamente en enero creo, le encarga esa tarea al maestro Fuentes, si puede enseñar a mí, bueno, a mi hermano y a mí, a, y nos puede preparar para el torneo, ¿no? Que se va a realizar, pues posiblemente era en esa época, no sé si en marzo, febrero, no recuerdo mucho, y el maestro Moisés Fuentes pues nos enseña, ¿no? Nos enseña en la Plaza Francia, de hecho, no sé si el local que antes era de gringos, recuerdo que estábamos de vacaciones en esa época por el colegio, y con mi hermano recuerdo que, un ejemplo, 9 10 de la mañana empezábamos, y era 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, luego comíamos, y luego regresábamos, y el entrenamiento era así, combinaciones, tal, no sé, 20 problemas, 30 problemas. Y luego jugar partidas con el maestro y analizarlas. Eso yo creo que nos ayudó mucho, nos ayudó demasiado a mi hermano, y por lo tanto, pues al maestro tengo mucho agradecimiento. Sé que él me tiene también un cariño especial, ¿no? En su momento, pues, ¿no? Y espero, pues, poder coincidir, pues, pronto con él. Ojalá. Sí, bueno, Moisés Fuentes, ¿no? Ya hizo historia en el Perú. Claro que sí. Tenemos un tema muy importante de permanente vigencia. Todos queremos que nuestros ajedrecistas lleguen al elite, ¿no? Estar entre los 10 mejores del mundo. ¿Qué está faltando? ¿Qué le está faltando al ajedrez para que al menos haya un ajedrecista peruano que esté en ese top, ¿no? En el top de los 10? Yo creo que es, a ver, la mayoría que llega a ese nivel, yo creo que es un trabajo a largo plazo, o sea, eso que tal vez empieza desde niño con proyección, ¿no? Con una proyección, con un trabajo. Pero en este caso, aquí tenemos mucho talento. El problema es que hoy en día, ese es mi punto de vista, para ser ajedista de esta categoría tienes que madurar muy rápido. ¿Y qué es lo que te hace madurar muy rápido aparte del entrenamiento? Los torneos, ¿verdad? Ujú. Pero si no tienes torneos, si no tienes el alcance de esos torneos, que tal vez otros niños los tienen, pues obviamente va a ser muy difícil. Tal vez cuando quieras madurar, ajedrecísticamente hablando,
no, bueno, no solamente físicamente hablando, también lo psicológico, ¿no? Que desde pequeño pues ya estés compitiendo con jugadores mucho más fuertes que tú o titulados, pues ya cuando llegamos, pues podemos, obviamente, podemos tener jugadores fuertes, ¿no? Pero no tal vez a la edad que hoy en día pues es necesario, ¿no? O que usualmente se suele dar. Te hablo porque ya desde los años 2016, cuando volvía yo, en este caso, 2017, veía que una delegación de chicos de la India iban a torneos, y te hablo no solamente de chicos tal vez de 20, 20 y tantos años, desde los 12 años, 10 años, 14 años iban a jugar. Entonces, imagínate la experiencia que tienen esos niños si empiezas a ir a jugar torneos de esas características desde los 12 años. ¿No? Imagínate qué experiencia pueden ya tener cuando tengan 16, 17 años. Así es. Tienen torneos, ¿no? En realidad falta apoyo, ¿no? Falta apoyo. Es un tema también de apoyo y es a largo plazo, como te digo, ¿no? Ahorita creo que los jugadores juveniles, en este caso, tienen muy buenos resultados a nivel panamericano, ¿no? Pero obviamente esto es una etapa solamente, ¿no? Porque claro, hay que tener en cuenta que los panamericanos son hasta la sub-18, máximo sub-20, ¿no? Los sudamericanos, pero de ahí qué, eso es lo que tal vez, eso es lo que falta tal vez, ¿no? Proyectarse de aquí o qué, de aquí qué, cuando salgas tal vez de la categoría juvenil, ¿cuál sería la proyección de esos jugadores? Porque la mayoría, obviamente, si ya no ve torneos, van a dedicarse, obviamente, como con toda justicia, pues a la universidad, ¿no? Que también es importante, pero allá tienen la ventaja tal vez que pueden dedicarse a la universidad y tal vez también de seguir dedicados al ajedrez. Para dedicarse, obviamente, para ser jugador de la élite, yo creo que se necesita, pues, no solamente esto, ¿no? Es prácticamente ya dedicar tu vida al ajedrez, creo yo, desde muy niño. Así es. Dime, Cristian, ¿te sientes afortunado de haber logrado el título de Gran Maestro? La verdad que sí, ¿no? Es uno de los sueños que tenía, ¿no? De muy pequeño, que poco a poco, obviamente, fui inculcando, o sea, me fui inculcando más. Al principio, como te digo, era un poquito, ¿no? El ajedrez me gustaba más por el tema de que mi padre lo veía, luego por los viajes, ¿no? Pero luego, cuando veía los torneos, que veía gran maestro, ¿no? Gran maestro de, por ejemplo, Cuba, gran maestro de Ucrania, gran maestro ruso, veía el respeto, ¿no? De que muchos jugadores, muchas personas allá en España tenían por ese título, ¿no? Y la verdad que cuando lo conseguí me sentí muy afortunado, y en este caso de formar hoy en día pues parte de los relativamente pocos grandes maestros que tiene el Perú, pero que yo espero que muy pronto pues ya pasaremos esa barrera, ¿no? Creo que ahorita somos Ah, 12 grandes maestros, si no me equivoco, no estoy seguro, pero somos 12 grandes maestros de la historia, activos, ahora mismo no sabría decirte cuántos, si son algo de 5, siete, algo de siete. 7, ¿no? Pero yo creo que tenemos la capacidad Eh, para en un futuro no muy lejano ser por lo menos 10 jugadores, ¿no? 10 grandes maestros. ¿En qué torneo lograste la norma de Gran Maestro, Cristian? A ver, primer torneo, primera norma de Gran Maestro fue en el Open de Sanz, 2008, ¿no? Fue un torneo muy duro que pude ocupar el noveno lugar décimo, pero que me tocó ya jugar con jugadores 200. Segundo fue un cerrado de Canoveias, un cerrado en este caso con 10 jugadores. Pude sacar la segunda norma. Y el último torneo fue en el Open de Moncada en el año 2011, Ujú, cuando yo tenía, en este caso, 19 años. ujú. Pude sacar mi último norma de GM y curiosamente cuando saqué esa norma ya luego hice varios torneos donde también conseguí norma, ¿no? Como es, ¿no? Cuando ya. ¿Y cómo recibió tu papá la noticia? Eh, pues yo creo que le dio gusto, ¿no? Obviamente él ya se lo esperaba, creo yo, ¿no? Entonces, pero yo creo que le alegró. No sé si con la misma emoción que tal vez hubiese sido si lo hubiese sacado a los 17 años, ¿no? Porque yo creo, como te digo, yo creo que él ya lo esperaba, que en cualquier momento iba a ser gran maestro. Pero obviamente, yo le alegro mucho, ¿no? Lamentablemente, pues en ese momento creo que él estaba en otro torneo fuera. No conseguimos el nuevo torneo, sino que él estaba en un torneo fuera, entonces, bueno, bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo que ese día con mi familia me descuidé un poco porque con un amigo que me ayudó mucho cuando estaba en España, un amigo ya mayor, que es de origen panameño, pero que ha vivido en España prácticamente toda su vida, y con otro amigo cubano
justo ese día fuimos a, entre comillas, celebrar en el sentido que fuimos a comer un buffet y todo eso, y obviamente no, pasé por alto, bueno, no pasé por alto, sino que no le di importancia a la última ronda ya prácticamente, ¿no? Porque dijo, ¡oh, gran maestro ya eres, ¿no? Por fin, ¿no? Y al otro día, recuerdo que fui a jugar la última ronda y perdí la partida contra otro gran maestro cubano. Obviamente, igual que en el puesto, tercer puesto. Mira, imagínate que Juan fuerte y bueno, había sido en ese caso mi torneo que perdiendo la última quedé tercer puesto. Pero bueno, hubiese sido tal vez mejor o bonito que sacarla en un EGM y campeonar en este torneo que estaba prácticamente al alcance, ¿no? Pero bueno, creo yo que mi papá sí se alegró mucho, ¿no? Cuando Qué saqué la nota. bueno. Cristian, ya estamos a unos minutos para ya cerrar esta linda entrevista. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles consideras que son tus fortalezas y tus debilidades? Fortalezas. Y bueno, yo creo que mi fortaleza muchas veces ha sido tal vez la constancia y la perseverancia, ¿no? Ya que posiblemente en algún momento de mi vida pues hubiese desistido de ser gran maestro, pero no, ¿no? Seguí luchando, seguí en la carrera, por así decirlo. Y una debilidad también que en algunos casos siempre, ¿no? Posiblemente ha sido que a veces tengo posiblemente demasiado respeto por ciertos jugadores que yo considero que posiblemente pues, pueden ser más fuertes que yo, pero que al final es un error, ¿no? Porque ante el tablero todos somos iguales en ese sentido, y creo que si has hecho bien tu trabajo, tu preparación, no hay por qué tener, ¿no? Ese respeto, un respeto malo, ¿no? No, o sea, porque obviamente hay un respeto bueno que hay que tener respeto al rival, ¿no? No hay que menospreciarlo, por así decirlo, pero tampoco agrandarlo, ¿no? Diosarlo, por así decirlo. Entonces yo creo que esa posiblemente es una de mis debilidades, ¿no? Y que espero solucionar. Y aquí creo que también, no sé si, eh, aquí una pregunta, ¿a dónde aspiro a llegar? Pues la verdad que uno de mis objetivos es, aparte de pasar los 2.600 de Elo, poder clasificar a una Copa del Mundo, ¿no? Y ¿por qué no? Pues con un grupo de jugadores, obviamente, ¿por qué no? Poder mejorar esa barrera, ¿no? Que dejamos en el 2016, poder superar ese puesto. Yo creo que sí se puede. Esta Olimpiada, yo presiento de que va a ser bastante mejor que la última de Bakú. Bien, La te última fue en Georgia, agradecemos. que ahí no fue tan bien, la verdad, sino, no fue como esperaba, pero bueno. Esperemos que sí, que sea mejor. Bien, te agradecemos por esta linda entrevista, Cristian. Un abrazo para tu papá. Muchas gracias. Esperemos que haya otra nueva oportunidad para poder conversar un poquito más sobre el ajedrez, sobre las preocupaciones, ¿no?, que hay en torno a este deporte. Y te cedo el paso para que nos des tu palabra de despedida, si algo tienes que agregar. Nuevamente, como digo, muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido una entrevista agradable. Espero que haya otra Gracias. oportunidad para pues, poder debatir más sobre otros aspectos, en este caso del ajedrez. Y por qué no, ojalá que la próxima entrevista sea para tal vez contarte cómo batimos el récord en esta Olimpiada, ¿no? Ojalá que pueda ser así. Vamos a Esperamos que dar sí. todo lo mejor de nosotros, ¿no? Como equipo. Y bueno, agradecer pues a todos, mandar saludos a todos los que siguen pues el programa. Bien, un gusto, Cristian. Hasta la próxima. Muchas gracias y muy buenas noches. Cuídate.